gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias te estoy dando por estar viendo uno más de mis videos aquí en nuestro canal Un Cubano en Brasil. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre términos, sobre abreviaturas que son empleadas aquí en Brasil, pero que van a estar muy relacionadas con nuestra permanencia acá en el gigante suramericano. En este video vamos a aprender qué significa RY, CPF, CNPJ, RNE y CRNM. Si te interesa saber el significado de estos términos, la invitación es a que permanezcas acá en tu canal Un Cubano en Brasil. Bien, comenzamos por el RY. RY en portugués que significa Registro Geral. ¿Qué es el Registro Geral en portugués o en definitiva, perdón, en Brasil? Es el documento de identidad brasilero, es la cartera de identidad en el cual se recoge la identificación como tal de todos los ciudadanos brasileños. Aunque desde el año 1907 se tiene el registro de que fue la emisión del primer RY, no fue hasta el año 1983, según la ley número 7116, que se regularizó como tal la emisión de RY para todos los ciudadanos brasileños. Ya sabes lo que es el RY. Sigamos. ¿Qué es el CPF? El CPF no es más que el cadastro de persona física. Ya te hice un video unas semanas atrás donde te explicaba bien claro qué era el CPF y cómo obtener el CPF en Brasil. En este video te voy a decir, te voy a recordar que el CPF es el cadastro de persona física, es decir, es el registro de persona física que se hace en la Receita Federal, que es un órgano perteneciente al Ministerio de Hacienda aquí en Brasil. Tener CPF en Brasil te permite tener una vida financiera, te permite realizar pagos de impuestos, te permite hacer transacciones financieras, te permite hacer apertura de cuentas de banco y otro tipo de actividades relacionadas con la vida financiera. Como bien te dije, este CPF lo puede obtener lo mismo un ciudadano brasileño, un residente extranjero en Brasil, como cualquier otra persona, aunque venga de paso en Brasil. En el video relacionado con la obtención del CPF te explico los pasos para poder obtener el CPF. ¿Qué es el CNPJ o el CNPJ como se conoce en Brasil en portugués? El CNPJ no es más que el equivalente del CPF, pero relacionado a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. Pero además de las empresas se le adjudica a otros tipos de arreglos sin personalidad jurídica. Estamos hablando de condominios, estamos hablando de órganos públicos, estamos hablando de partidos políticos. Todos esos arreglos jurídicos como tal tienen un CNPJ, es decir, tienen un número que está registrado, valga la redundancia también, igual que el CPF, en el Ministerio de Hacienda, es decir, en la Receita Federal que pertenece al Ministerio de Hacienda de acá de Brasil. En un video te explico también cómo compararnos, cómo identificar la veracidad del CPF y del CNPJ por la internet desde su casa, solamente con una computadora con conectividad internet. Te estoy dejando también en una de las etiquetas acá en este video cómo llegar a ese video para que puedas tener mayor información. Ahora, ¿qué es el RNE? Casi se me olvidaba. ¿Ya te suscribiste? Por favor, suscríbete, activa la campanita y compártelo. Nada te cuesta. El Registro Nacional del Extranjero no es más que el número que se le otorga a cada extranjero en Brasil una vez que obtiene la residencia temporaria o permanente. Es decir, cuando usted pasa del estatus de solicitud de refugio, de solicitud de asilo
o de visado, ya sea temporario o definitivo. Cuando usted hace la solicitud de residencia, a usted le asignan un número. Ese número es intransferible y va a ser el único número que va a tener usted durante toda su estancia en Brasil, ya sea, como bien le dije, de manera temporaria o de manera definitiva indeterminada. Ese es el RNE, que no debes confundir precisamente con el CRNM, que es el CRNM, es la cartera de registro nacional migratorio. Esa cartera de registro nacional migratorio es el documento físico donde se contiene el RNE, es decir, donde se asienta el número de registro nacional de extranjero aquí en Brasil. Esa cartera de registro nacional migratorio es el equivalente a la antigua cartera de identidad del extranjero o cartera de identidad extranjera. Ya esa cartera de identidad extranjera no se utiliza porque el decreto número 999 del 20 de noviembre de 2017 regulamentó una forma nueva de identificación para los extranjeros. Precisamente esta, el CRNM, cartera de registro nacional migratorio. Ya no se utiliza el término cartera de identidad del extranjero. Hasta aquí te he explicado qué significa CPF, CNPJ, RG, RNE y CRNM. Son términos que todo extranjero que resida en Brasil, todo extranjero que esté temporalmente o definitivamente en Brasil debe manejar muy de la mano. ¿Por qué? Porque estos términos van a estar chocando con nosotros día a día. Y tenemos que conocerlos y tenemos que saber qué significa. Pues nada, ya te he explicado. Hasta aquí este video. Gracias. Gracias por haberlo visto. Gracias por haberme atendido. Gracias por haberte suscrito. Y gracias también por compartírselo a la persona que consideres que lo necesita. Hasta aquí. En próximo video vamos a seguir hablando de qué. De la vida, de la migración, de la cultura aquí en Brasil. Suerte.